Imagina trabajar noches y fines de semana durante 2 malditos años seguidos para crear un algoritmo que podría salvarle a tu empresa decenas de millones de dólares. Imagina perderte cumpleaños, cenas de Navidad, bodas de amigos y horas de sueño incontables, todo porque crees ciegamente en un proyecto que va a revolucionar tu departamento. Ahora imagina que tu jefe directo, un incompetente de manual que literalmente apenas sabe cómo hacer una tabla dinámica en Excel sin pedir ayuda a gritos, descubre tu proyecto en su fase final. Imagina que este tipo, movido por la codicia y la ambición, te bloquea el acceso al sistema de la noche a la mañana, pone su nombre en tu carpeta de archivos y te despide con la excusa barata de unos falsos recortes de personal, simplemente para quedarse con todo tu crédito. Eso fue exactamente, punto por punto, lo que me hizo Roberto, el flamante director de mi departamento. Este tipo creía que al eliminarme de la ecuación y echarme a la calle de una patada, su camino hacia la vicepresidencia de la compañía estaba totalmente asegurado. Lo que este supuesto genio de la manipulación corporativa no sabía, y que terminó costándole su carrera, su reputación y su dignidad, es que los verdaderos programadores nunca entregamos las llaves del castillo sin dejar una trampa mortal escondida en lo más profundo de los cimientos. Para que podáis saborear esta venganza como es debido, tengo que explicaros primero cómo era la dinámica en aquella oficina, porque si os lo cuentan, pensaríais que es una exageración de película. Yo trabajaba como desarrollador senior de software para una multinacional de logística inmensa. Nuestro trabajo consistía básicamente en optimizar rutas de transporte, gestionar almacenes a nivel global y reducir costos operativos. Era un trabajo estresante, bajo luces fluorescentes que parpadeaban y te daban dolor de cabeza, con un café que sabía a agua sucia de fregar y una presión constante por parte de la directiva. Y al mando de mi equipo estaba Roberto. Roberto era el típico hijo de papá que había llegado a director de departamento no por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad para hacer la pelota a los altos mandos en los partidos de golf de los viernes por la tarde. Era un tipo de unos 40 años, que siempre llevaba trajes demasiado ajustados, que olía a colonia cara y que utilizaba palabras como sinergia, mindset o pivotar en cada maldita frase para enmascarar el hecho de que no tenía ni puñetera idea de lo que hacíamos nosotros, los que realmente picábamos código y manteníamos la empresa a flote. Roberto tenía una táctica asquerosa pero efectiva. Asignaba proyectos complejos, dejaba que nosotros nos rompiéramos la espalda trabajando en ellos, y cuando llegaba el momento de presentarlos ante la junta directiva, nos dejaba fuera de la sala de reuniones, ponía su nombre en la portada del PowerPoint y se llevaba todos los aplausos y los bonos de productividad. Todos lo sabíamos, todos lo odiábamos, pero nadie decía nada porque él tenía el poder de despedirnos. Cansado de ver cómo la empresa perdía millones anuales por un sistema de enrutamiento obsoleto, decidí tomar la iniciativa. Durante casi 24 meses, empecé a desarrollar en secreto un algoritmo de inteligencia artificial predictiva. Lo llamé en clave Proyecto Cassandra. La idea era que este programa analizara variables en tiempo real, tráfico global, clima, huelgas portuarias, precios fluctuantes del combustible, y recalcular automáticamente las rutas más baratas y eficientes para toda nuestra flota de barcos y camiones. Era una obra de arte matemática. Le metí horas de mi tiempo libre hasta el punto de que mis ojos estaban perpetuamente inyectados en sangre. Mi novia de aquel entonces casi me deja porque me pasaba los sábados por la noche pegado a 3 monitores en el salón de mi casa, alimentándome a base de pizza fría y bebidas energéticas. Pero valió la pena. Cuando por fin logré hacer la primera simulación real con datos históricos de la empresa, el resultado fue acojonante. El algoritmo podía ahorrarle a la compañía un 18% en costos logísticos anuales. Para que os hagáis una idea, eso se traducía en unos 40 millones de dólares limpios al año. Sabiendo lo que tenía entre manos, cometí el peor error de mi vida corporativa, fui a enseñárselo a mi jefe.
Recuerdo esa reunión en su despacho de paredes de cristal. Le expliqué el funcionamiento básico del algoritmo intentando no usar demasiada jerga técnica para no perderlo. Al principio, me miraba con cara de aburrimiento, revisando su teléfono móvil. Pero cuando llegué a la diapositiva final y le mostré la proyección de ahorro de $40 millones, os juro que vi cómo se le iluminaban los ojos con el símbolo del dólar, como en los dibujos animados. Su actitud cambió drásticamente. De repente, era mi mejor amigo. Me dio una palmadita en la espalda que casi me saca el aire y me dijo que era un trabajo interesante, pero que aún estaba muy verde y que él, como mi director, iba a tener que involucrarse personalmente para pulirlo y presentarlo ante el gran comité de inversores internacionales que venía de visita el mes siguiente. Me ordenó que subiera todo el código fuente, las bases de datos y la documentación a una carpeta compartida en el servidor privado de la dirección para que él pudiera revisarlo. Fui un imbécil. Lo hice. Esa misma tarde, el ambiente se enrareció. Cuando fui a iniciar sesión en mi terminal después de comer, el sistema me denegó el acceso. Mi contraseña no funcionaba. Pensé que era un fallo de IT. Intenté entrar al servidor de control de versiones donde guardábamos el código, y apareció un cartel rojo que decía, acceso denegado. Permisos revocados. Un sudor frío me bajó por la nuca. Me levanté de mi silla y fui directo al despacho de Roberto, pero su asistente me bloqueó el paso diciendo que estaba en una llamada importante. No tuve que esperar mucho para entender lo que pasaba. Al día siguiente, un martes cualquiera, cuando pasé mi tarjeta magnética por el torno de seguridad de la entrada del edificio, la barrera no se abrió. La luz parpadeó en rojo. El guardia de seguridad, un tipo majísimo con el que siempre hablaba de fútbol por las mañanas, me miró con cara de pena y me dijo que tenía órdenes de escoltarme hasta la planta 4. La planta de recursos humanos. El matadero. El camino en ascensor hasta la 4ª planta fue el más largo de mi vida. Entré en una sala de reuniones fría y estéril. Allí estaban la directora de recursos humanos, una mujer con cara de no haber sonreído desde 1998, y Roberto, sentado con las piernas cruzadas y una expresión de falsa compasión que me dio ganas de cruzarle la cara de un puñetazo. Me entregaron una carta de despido. La excusa oficial, con lágrimas de cocodrilo incluidas por parte de Roberto, fue que el departamento enfrentaba recortes de personal inevitables por reestructuración interna y que mi puesto había quedado redundante. Me ofrecían una liquidación estándar a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad y una cláusula de no competencia. No me daban margen de maniobra. Roberto se inclinó sobre la mesa, me miró fijamente, con un tono paternalista asqueroso, me dijo, lo siento mucho, de verdad. Eres un buen chico, pero la empresa necesita avanzar. Yo me haré cargo de terminar ese proyectito tuyo de las rutas, no te preocupes por eso. Lo entendí todo. Había visto el potencial de mi algoritmo, sabía que eso le garantizaba la vicepresidencia y necesitaba quitarme de en medio para que nadie, nunca, pudiera reclamar la autoría del código. Me estaba robando descaradamente. Cuando Recursos Humanos me entregó mi triste caja de cartón para recoger mis cosas y el guardia de seguridad se preparó para escoltarme a la salida frente a todos mis compañeros, cualquier persona normal habría estallado. Alguien impulsivo habría empezado a gritar, habría volcado la mesa, habría amenazado con llamar a 1000 abogados o habría llorado de impotencia. Pero yo no. Yo cogí el bolígrafo, firmé los papeles de mi despido sin rechistar, agarré mi caja con mi taza de café y mi planta de plástico, miré a Roberto directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa amplia, tranquila, casi escalofriante. Esa sonrisa debió haber aterrorizado a Roberto, porque le vi tragar saliva y apartar la mirada. Lo que él ignoraba por completo en su infinita ignorancia técnica,
es que mi algoritmo tenía lo que en el oscuro mundo de la ciberseguridad llamamos un botón del hombre muerto o Dead Man Switch. Veréis, yo conozco a Roberto. Sabía cómo operaba. Sabía que había robado proyectos menores antes, así que cuando empecé a programar el proyecto Cassandra, mi paranoia natural de programador me obligó a protegerme. Incrusté una línea de código completamente ofuscada y escondida en lo más profundo de las librerías base del sistema, camuflada bajo un nombre de archivo que parecía una simple actualización de controladores de red. Nadie, a menos que fuera un experto leyendo línea por línea durante semanas, podría encontrarlo. Ese código tenía una función muy simple pero letal, era un temporizador regresivo de 30 días exactos, vinculado directamente a mis credenciales de mi cuenta de Active Directory de la empresa. Si el sistema no detectaba que yo, y solo yo, iniciaba sesión en la red corporativa al menos una vez cada 30 días, el código interpretaba que yo había sido eliminado, despedido o incapacitado. Si el contador llegaba a 0, se activaba un protocolo de contingencia inamovible. El código principal del algoritmo no se borraría, porque eso sería un delito de destrucción de datos, pero se encriptaría automáticamente en tiempo real usando un cifrado militar de 256 bits, volviéndolo un ladrillo inútil. Y lo mejor de todo, activaría un protocolo de autodestrucción visual en cualquier pantalla que lo estuviera ejecutando. Me fui a mi casa, cobré mi jugosa liquidación por despido improcedente encubierto, me abrí una cerveza y me tomé unas más que merecidas vacaciones. Me pasaba los días durmiendo hasta tarde, jugando a la consola y saliendo a correr. A través de un excompañero de trabajo del departamento de soporte técnico, llamémosle Carlos, que seguía en la empresa y que odiaba a Roberto tanto o más que yo, me fui enterando de todo el culebrón. Al parecer, Roberto había sido aclamado como un genio absoluto por el CEO. Había vendido su nuevo algoritmo predictivo como el santo grial de la logística moderna. El hype en la empresa era brutal. Y como la arrogancia de este hombre no conocía límites, había programado una demostración en vivo del software a lo grande, en la sala de juntas principal, para la junta directiva al completo, y atención a esto, un grupo VIP de inversores internacionales que venían expresamente de Europa y Asia para decidir si inyectaban capital en la compañía. Casualmente, o mejor dicho, por pura justicia poética, esa superpresentación estaba agendada exactamente para el día 31 después de mi despido. El temporizador de mi botón del hombre muerto caducaba la medianoche del día 30. El tiempo corría y yo, sinceramente, solo me senté en el sofá de mi casa a esperar con un bol gigante de palomitas. Llegó el gran día. Era un jueves por la mañana. Gracias a mi amigo Carlos en soporte técnico, que tenía acceso a los servidores de seguridad del edificio, pude tener acceso remoto a la cámara de seguridad del salón de juntas. Carlos me mandó un enlace encriptado, abrí mi portátil en la mesa de la cocina y me conecté a la transmisión en vivo, sin audio, pero con una calidad de vídeo perfecta. El salón de juntas era espectacular. Mesa de caoba de 10 metros de largo, ventanales con vistas a la ciudad y una pantalla interactiva del tamaño de una pared. Vi entrar a los inversores, tipos serios con trajes grises y maletines de cuero que seguramente costaban más que mi coche. Vi al CEO, sonriendo de oreja a oreja. Y allí estaba Roberto. Estaba de pie, en su traje más caro y brillante, peinado hacia atrás, paseándose por la sala con aires de grandeza, presumiendo sin pudor de su increíble creación ante los dueños del dinero. La presentación comenzó. Roberto cogió el mando a distancia del proyector, infló el pecho, después de un discurso nauseabundo sobre cómo su visión iba a cambiar el mundo, hizo clic para iniciar la simulación en tiempo real del algoritmo logístico. Durante los primeros 10 o 15 segundos, todo funcionó perfecto. Eso fue parte de mi diseño, quería que se confiara. La pantalla mostró un mapa mundial holográfico con miles de puntos de luz moviéndose,
calculando rutas de barcos y ajustando costos en tiempo real. Los inversores asentían impresionados, algunos incluso tomaban notas o sonreían. El CEO miraba a Roberto con orgullo. Roberto estaba en la cima del mundo, tocando el cielo con las manos. Pero entonces, silenciosamente y en un milisegundo, el contador del botón del hombre muerto llegó a 0 en el servidor. Lo vi en directo. La pantalla gigante parpadeó bruscamente en rojo. Todos los gráficos financieros, el mapa mundial y los cálculos de ahorro colapsaron sobre sí mismos, encogiéndose en el centro de la pantalla hasta desaparecer. En su lugar, el sistema proyectó una pantalla negra, oscura y amenazante, con letras blancas gigantes y parpadeantes que llenaban toda la pared. El mensaje, que yo mismo había redactado con mucho cariño tomando una cerveza de madrugada, decía exactamente esto. Advertencia de seguridad crítica, software pirateado. Este algoritmo y todo su código fuente son propiedad intelectual exclusiva de mi nombre y apellidos. El acceso a este sistema ha sido bloqueado de forma remota por despido injustificado y robo de propiedad corporativa por parte de la directiva de esta empresa. El código ha sido encriptado para prevenir el espionaje industrial. Pero el espectáculo visual no era mi única sorpresa. Aquí viene la mejor parte. Unos meses atrás, cuando le presenté el proyecto a Roberto por primera vez y me amenazó sutilmente, yo había tenido la brillante idea de dejar la grabadora de voz de mi teléfono móvil encendida en el bolsillo de mi chaqueta. Grabé toda nuestra conversación a solas. Y para poner la cereza en el pastel de mi venganza, había configurado el código para que, al momento del bloqueo, reprodujera un archivo de audio específico a través de los altavoces envolventes de la sala de conferencias a todo volumen. Aunque yo no tenía audio en la cámara de seguridad, Carlos me contó después cada maldito detalle de lo que se escuchó. Por los altavoces de la sala de juntas, frente al CEO y los inversores extranjeros, resonó la voz nítida y prepotente de Roberto, diciendo la frase que me había escupido en su despacho meses atrás: nadie va a creerte a ti, chaval, eres un simple puto programador, un número más. Yo soy el director de este departamento, yo decido quién inventó esto y quién se lleva el mérito. Si abres la boca, te hundo la carrera. El caos que estalló en esa sala de juntas fue de proporciones bíblicas. Vi por la cámara cómo el CEO se levantaba de un salto, tirando su silla hacia atrás, con la cara congestionada por la furia. Apuntaba con el dedo a Roberto y le exigía una explicación a gritos, con las venas del cuello a punto de reventar. Los inversores internacionales, horrorizados ante semejante escándalo de robo de propiedad intelectual y posibles demandas millonarias, cerraron de golpe sus portafolios, se levantaron en masa y empezaron a caminar hacia la puerta amenazando con retirar todos sus fondos inmediatamente. Y Roberto, oh, Roberto, era la viva imagen de la miseria humana. Estaba blanco como un fantasma, sudando frío de tal manera que las manchas le traspasaban la camisa cara. Tartamudeaba sin sentido, levantaba las manos intentando calmar a la gente, y luego se giró hacia el teclado del ordenador principal, aporreándolo desesperadamente, intentando apagar la computadora, cerrarlo, hacer algo, cualquier cosa. Sin éxito, por supuesto, porque yo había programado un bloqueo total a nivel de kernel de todos los comandos del teclado físico. El sistema estaba secuestrado. Se había acabado. Cerré mi portátil con una sonrisa de satisfacción absoluta. Me preparé un café y me senté en el sofá. Sabía exactamente lo que iba a pasar a continuación. 2 horas después, mi teléfono móvil empezó a sonar. Las 3 primeras llamadas, que eran de números de la Oficina de Recursos Humanos, las ignoré. A la 4ª, vi un número privado. Contesté. Era el mismísimo CEO de la empresa en persona. Su voz sonaba ronca, temblorosa, casi desesperada. Empezó pidiéndome disculpas profusamente,
jurando por su vida que la directiva no tenía ni idea de las tácticas mafiosas de Roberto y rogándome, literalmente suplicándome, que volviera a la oficina de inmediato para solucionar el malentendido y desbloquear el sistema. Porque los inversores estaban a punto de tomar un avión de vuelta a Asia y cancelar una inyección de capital de $100 millones. Lo dejé hablar, disfrutando del pánico en su voz. Cuando terminó de suplicar, le dije con una calma glacial que yo ya no era su empleado, que me habían despedido por ser redundante. Sin embargo, añadí, que como profesional que soy, con gusto asistiría esa misma tarde como consultor externo experto en crisis cibernéticas. Me presenté en la oficina un par de horas más tarde. No me puse traje. Fui en jeans desgastados, zapatillas deportivas y una camiseta negra de metálica. Quería que tuvieran claro que yo ya no jugaba bajo sus reglas corporativas. Cuando llegué a la sala de conferencias, el ambiente olía a funeral. El CEO estaba sentado en la cabecera de la mesa, frotándose las sienes. A su lado estaban los 3 abogados corporativos más importantes de la empresa, con cara de circunstancias. Y en un rincón oscuro de la sala, sentado en una silla baja, estaba Roberto. Tenía los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Estaba llorando. Literalmente llorando en silencio, un hombre adulto destruido por su propia arrogancia. Me senté en la silla de enfrente, me eché hacia atrás, puse los pies sobre la caoba y fui extremadamente claro y frío con mis términos. Les dije que yo era el único ser humano en la Tierra capaz de desencriptar el código fuente sin corromper la base de datos de la empresa, y que firmaría la cesión legal y definitiva de los derechos del algoritmo solo bajo 3 condiciones innegociables. Primera, un pago único y por transferencia inmediata de $1 millón libres de impuestos en concepto de compra de software independiente. Segunda, el despido fulminante e inmediato de Roberto, por causa justificada de robo corporativo grave, lo que significaba que se iba a la calle sin un solo céntimo de indemnización ni bono de salida. Y tercera, y esta fue mi favorita, que el propio Roberto tuviera que ir a su despacho, recoger todas sus mierdas personales en una de esas tristes cajas de cartón, y ser escoltado por 2 guardias de seguridad a través del centro exacto de la oficina, frente a todos y cada uno de los empleados del departamento, exactamente igual que me hicieron a mí hace un mes. Los abogados se miraron entre ellos, abrieron sus carpetas, pero no dijeron ni mu. El CEO ni siquiera lo dudó un segundo. $1 millón era calderilla comparado con los 40 millones anuales que el algoritmo iba a ahorrarles, por no hablar de la inyección de capital de los inversores que estaban a punto de perder. La empresa no tuvo opción. Aceptaron en el acto, firmando los acuerdos de confidencialidad y los contratos de compra que me hacían millonario de la noche a la mañana. Desencripté el sistema en 5 minutos tecleando mi contraseña desde mi teléfono móvil. El cheque se procesó en menos de 48 horas. Y en cuanto a Roberto, bueno, me aseguré de quedarme apoyado en la puerta de la sala de descanso, bebiendo un café asqueroso de la máquina, para verle pasar. Lo vi caminando con la cabeza agachada, cargando una caja de cartón con sus diplomas falsos y sus pisapapeles caros, sudando, mientras 2 tipos de seguridad enormes lo flanqueaban hacia los ascensores. Todo el departamento salió de sus cubículos en silencio para ver la humillación. Nadie le dijo adiós. Fue despedido, y además, el CEO se encargó de poner su nombre en la lista negra extraoficial de toda la industria tecnológica del país por robo corporativo y negligencia grave. A día de hoy, me dicen que está vendiendo seguros de vida a puerta fría porque ninguna empresa de logística seria le dejaría acercarse ni a un Excel. Yo, por mi parte, utilicé ese $1 millón de indemnización kármica para fundar mi propia agencia de desarrollo de software, donde trato a mis programadores como oro, les pago lo que merecen y jamás, bajo ningún concepto, pongo mi nombre en sus proyectos.